Y damos gracias al Señor por la oportunidad de estar nuevamente acá y poder pues hablar de sus cosas, hablar de su palabra y glorificar así su nombre a través de la enseñanza. Vamos a seguir con el tema que veníamos hablando, el tema de la evangelización. Un tema muy importante para nosotros, muy valioso, tiene que ser de esa manera para todos y cada una de las cosas que estamos haciendo. Entonces, muy importante que todos nosotros estemos trabajando y muy conscientes de la labor que el Señor nos ha puesto, una labor gigante. Vamos a mirar las diapositivas de la vez pasada, vamos a mirarlo. Permítanme un segundo, ya las están viendo. Pero ya un segundo, vamos a mirarlas, a ver si ya podemos verlas en su... Ahí está. Ya habíamos hablado de la evangelización, espero que no se les haya olvidado lo que era la evangelización, que es la comunicación, ya se les olvidó que del evangelio de Dios a través de la vida y de las palabras de sus hijos para su gloria y en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como Salvador y servirle como Rey. Eso es evangelización. Ya habíamos dicho la importancia de que nosotros tengamos ese concepto supremamente claro. Y hoy vamos a continuar con el tema, porque en verdad el tema es muy interesante y vital para seguir trabajando en lo que tenemos, en lo que viene por delante. Tenemos una cantidad de trabajo por hacer como hermanos en Cristo. Y ya después de tener claro qué es la evangelización, hoy vamos a proceder a responder algunas preguntas muy importantes. ¿Quién debe evangelizar? Estamos en una sociedad y en muchas iglesias se piensa que quienes evangelizan son única y exclusivamente los pastores o los evangelistas, y que ellos son los únicos que tienen que hacerlo. Pero hoy vamos a mirar con la palabra de Dios qué dice Dios al respecto. ¿A quién llama Dios a evangelizar? ¿Quiénes son aquellos que tienen que estar haciendo la obra? Porque el Señor así quiere y lo requiere que sea. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta... Te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias por lo que tú nos permites estar acá. Gracias porque tú eres Dios, un Dios grande, poderoso, soberano, que hace y cumple las cosas según su voluntad. Hoy ponemos delante tuyo una vez más, Señor, esta tu palabra y pedimos que tú obres en ella, Dios, como solo tú, nadie más que tú lo puede hacer. Hoy dejo en tus manos la vida de mis hermanos. Pido que hoy podamos tener corazones dispuestos, que los que están escuchando seamos sensibles, que estén sensibles a la palabra y que podamos expresarla con claridad. Señor, quita todo obstáculo que haya para poder hablarla y para poder escucharla. Perdona pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado, que nos pueden distraer o quitar del objetivo que es aprender de tus cosas y ponerlas en práctica. Ten misericordia de todos y cada uno de los que nos escuchan, Señor, y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Ahora, hoy vamos a responder la pregunta, una pregunta muy interesante que es, ¿quién debe evangelizar? ¿Ok? Ahora, para entender eso, primero tenemos que entender que evangelizar siempre ha estado en el corazón de Dios. Entonces, eso es nuevo, eso es desde que Jesús llegó a la tierra, que Dios dijo que entonces ahí sí que había que hacerlo, pero no. La idea de evangelizar le surgió a Dios desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios había dicho claramente que deseaba, anhelaba que las personas transmitieran su mensaje. Lo dijo con una palabra que en el Nuevo Testamento es testigos. Pero ya en el Antiguo Testamento el Señor había dicho que la intención, el deseo de Él era que todos transmitiéramos el mensaje. Ahora, para ver eso claro, aquí están dos textos. Está el texto primero del Antiguo Testamento, que es Isaías 43:10. Vamos allá por un momento, muchachos. Ahí está, mírenlo. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Mis qué? Mis testigos, ahí está. Vosotros sois mis testigos, aquí está, mírenlo. Y mi siervo dice que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces el Señor dice que nosotros, desde el Antiguo Testamento, ustedes son mis testigos, los que cuentan quién soy, cómo soy. Eso, para el Señor eso es algo valioso, importante. Muchos cristianos no entienden que ya son testigos.
Y creen que no. En el Nuevo Testamento el Señor, obviamente el famoso versículo que nosotros conocemos de Mateo 28, 19 y 20, dice exactamente lo mismo, pero ahora lo dice en el Nuevo Testamento. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una orden, id y haced discípulos. Ganen personas, evangelicen. Eso es lo que la Biblia dice, ahí no hay nada que hacer, ese es el mandato del Señor. Es el deseo de Dios, es lo que Él desea que nosotros estemos haciendo. Pero para eso hay que ser claro en que somos testigos. En este caso, en el Nuevo Testamento, testigos de Cristo. Y tal vez la primera pregunta que tenemos que contestarnos nosotros es, ¿qué clase de testigos somos? Hay testigos activos y hay testigos pasivos. La pregunta es cómo y de cuál de quién, el Señor de cuáles nos está mandando a hacer. Pues el solo versículo es bastante claro. Id, haced, todos son versículos de acción. Vaya, muévase, haga, enseñe, todas son muévase. Son verbos activos. Es un siervo que tiene que ser activo. Así lo quiere, lo desea, lo anhela el Señor. Básicamente es la manera en que debería ser. La pregunta es, ¿eres alguien activo en el Evangelio? Y si no, la pregunta es, así como dicen, oiga, ¿por qué es así? Deje de ser así, no sea así. Es muy importante que entendamos, hay que hacerlo. A veces decimos que los que tienen que testificar son un grupo determinado, pero no, la Biblia dice que todos tenemos que hacerlo, y de hacer discípulos a todas las naciones, y habla a todos los que confían y a todos los que creen en el Señor, básicamente es lo que está diciendo ahí. Por eso decimos, ¿quién debe evangelizar? La respuesta es obvia. Todos los que invocan el nombre de Cristo ya les son testigos, digan serlo o no. Usted dice, uy, ¿cómo así? Pero es que yo no quiero ser testigo, es que yo sufro de timidez extrema. Bueno, eso dicen algunas bellezas, ¿no? Son timidez extrema y no nos va a ver y no son tan tímidos para ciertas cosas. Pero la Biblia dice que todas las personas que invocan, Señor, tú eres mi Dios, Señor, que dicen supuestamente que son creyentes, ya son testigos. Y no es una cuestión si usted elige o no. Ya es un testigo. Y la pregunta es si usted tiene claro eso en su mente y en su corazón. Dios quiere que lo tengamos claro. Que seamos sus testigos. ¿Dice en serio? Claro. Claro. Ahora la pregunta es, obviamente, ¿qué clase de testigos soy? Hay ministerios que deben manifestarse en las personas que son nacidas de nuevo. Que realmente si somos personas que hemos nacido de nuevo, hay cosas que tienen que ser visibles en nosotros. Ministerios para todos los creyentes. Un ministerio que muchos conocen es la adoración. Significa yo tengo que mostrar que adoro a Dios. Él me manda a adorarle, Él merece toda la gloria, la honra, la alabanza. Pero la otra es el de ser testigo. Es un ministerio para todo el mundo. Así es como el Señor lo muestra. ¿Por qué? Porque nosotros somos como dice la Biblia, sus reyes, sus sacerdotes. Somos el linaje escogido, el real sacerdocio. Sí, como sacerdotes tenemos que proclamar el nombre del Señor, adorarlo y dar testimonio de Él. Uy, ¿está claro eso? Ese es el punto de eso. Por eso la evangelización no va solo para algunos creyentes. Todos podemos eventualmente hacerlo. Es más, no solamente podemos, es un deber hacerlo. Y por eso en lo que acabamos de decir, en todos, nos guste o no, lo elija o no, ya debemos ser testigos. Viene con la conversión. Viene ya con la conversión. Usted no puede decirse, ay, es que no quiero. Ya viene con la conversión.
¿Y usted se acuerda los primeros días que usted era creyente? Usted cumplió con el mandato. Usted inmediatamente decía, listo, yo quiero hablar del Señor. Y usted quería contarle a su familia y a otros. Ahora le pregunto, ¿qué pasó con ese espíritu avivado que tenía en ese momento? ¿Dónde lo dejó? ¿Que se le perdió? ¿Qué pasó con él? Ahora el asunto es, eso es algo para hacer durante toda la vida. ¿Cómo debe ser esa evangelización? Activa, activa, moviéndose, haciendo, hablando, quién tengo que buscar, a quién tengo que hacer. Hay que hacerlo. La evangelización es activa, no estamos llamados solo a reaccionar bíblicamente ante las circunstancias, sino de romper nuestra pasividad e indiferencia. ¿Qué es lo que hoy en día cuando usted testifica? Cuando pasa una cosa terrible, entonces ahí sí usted va, ay, ¿qué tal cosa pasó? Caminamos y hablamos allá. Ahí sí. O sea, tiene que pasar algo, una catástrofe, una desgracia, entonces ahí sí va y se mueve. O que le pasó a alguien, camine, vamos y evangeliza. No, eso no es activo. Eso es reaccionario. Y qué bueno que reaccionemos, pero la Biblia no dice que lo hagamos solo en ese momento. La Biblia dice, es algo que usted le tiene que ver, que yo tengo que moverme, yo tengo que hacer estas cosas, es algo que debo estar haciendo de manera constante. Y eso es algo que a veces la gente como que lo olvida de una manera muy, muy rápida. Y eso está mal, señores. Está muy mal. Por eso el Señor nos dice, hermanos, hay que evangelizar, hay que hacerlo. Y no hay excusa para eso, ¿ok? No hay excusa para eso. Ahora, ¿cómo comienza eso? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que toda nuestra vida tiene que demostrar esa línea de evangelismo. Debe ser de esa forma, muchachos. Es la forma en que está. Por eso lo que hay que vencer en nosotros, porque es obvio que somos muy indiferentes a veces, es romper esa pasividad, romper esa indiferencia. Llegar y decir, no, yo tengo que ser distinto, yo tengo que ser diferente. Dios manda esas cosas. Ahora, para los que tienen dudas, pero de verdad Dios sí manda todo eso. En la Biblia Dios lo exhorta a que esté en eso. Vale, cuidado esos versículos, señores. En la Biblia, Dios nos dice que un creyente vive para eso. Y aquí tengo 4 textos, vamos a mirar uno por uno. Y todos dicen la misma cosa. Hay que evangelizar. Nos llama la atención de la importancia de que es algo que era normal en los creyentes, que era algo absolutamente válido. El primer versículo es 2 Corintios 5, 18, 19. Que ahí con ese ya estamos muertos, con ese solo. ¿Qué dice? Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y eso es para todo el mundo. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo es la forma, la metodología que el Señor quiere que usemos para esa reconciliación? Mediante el evangelismo. Esto que el Señor quiere, así es como el Señor lo coloca. Y proviene de Dios. El texto dice, y todo esto proviene de Dios. Así está el plan de Dios, Dios lo diseñó y le dice a todos los creyentes, Dios nos dio este ministerio, estamos llamados a hacer esto, señores. Esa es la forma en que quiero que lo hagan. Dice, y yo le pregunto, ¿usted está ejerciendo el ministerio de la reconciliación? O sea, ¿está evangelizando? ¿Cómo los hombres se van a reconciliar con Dios? Mediante el evangelismo. Esa es la forma. No hay otra manera de hacerlo. Esa es la manera directa de hacerlo. Wow. Por eso es que la Biblia mismo, en el mismo texto más adelante dice que así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Imagínense eso. Nosotros somos los que rogamos a las personas en el nombre del Señor. Mire, por favor, cambie su vida. Y es algo que tenemos que hacer. Ahora, hay que ser claros en esto, ¿no?
Usted y yo ya recibimos eso. Alguien nos rogó Dios nos rogó a través de personas que nos recibiéramos. Dios ya hizo eso. Nosotros lo hemos visto. Es más, somos el fruto de gente que hizo la tarea que Dios dice acá que tienen las personas. Y eso es para todos. ¿Cómo va usted con esa tarea? Así es como funciona. Entonces recuerde, tiene que ser activo. Activo es, hay que hacerlo. ¿Cómo comienza eso? Con su manera de vivir. El punto de partida de la evangelización es su vida. Su vida, cómo la vive, cómo la mueve. Eso es. Ese es el asunto. Nosotros tenemos que hacer las cosas como las hace Cristo. Tenemos que aprender a hacer las cosas como las hacía el Señor. Vamos en el nombre de Él, ¿no? Y esa es la única manera en que vamos a romper la pasividad y la indiferencia que nosotros tenemos. Pero este primer texto es claro, nos dice, tenemos el ministerio de la reconciliación. Y eso es para todo el mundo, señores. Y ese ministerio se hace a través del evangelismo. El segundo versículo que está allí es Colosenses 4:3-4. Pablo está allí en Colosas y pide, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y Pablo rogaba, hermano, que el Señor nos ayude para que abramos esa boca, para que lleguen las personas. Y Pablo dice que está orando por todos los que lo acompañaban. No todos eran misioneros, no todos eran misioneros de frente. Eran grupos de personas que él recogía por el camino, creyentes que se iban convirtiendo, y él decía, Señor, que nos abran las puertas, que nos ayudes para que se abran las puertas para abrir, para hablar. Y eso es lo que se la pasaba haciendo Pablo. Y a veces pensamos que le tocaba era solo los líderes, ¿no? Pablo iba ganando personas y las iba mandando a hacer eso. Por eso en Colosenses, en ese texto de Colosenses es absolutamente claro que hay que estar en el corazón de eso, hay que meternos a eso. Hay que perseverar en oración. Como dice ahí, para que el Señor abra las puertas y lo haga, pero está hablando a todas las personas que están en Cristo en cualquier circunstancia. Pocas palabras, imagínense, van 2 versículos donde Dios nos dice, tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Y oren, los que no están yendo mientras otros van y se les abre oramos porque se les abren las puertas. Y lo mismo, cuando nosotros nos movemos y es una oportunidad, que oren para otros para que se abran las puertas. Es la forma en que el Señor quiere que lo hagamos. En el tercer texto que nosotros tenemos allí, el texto es Timoteo. Segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. Pablo le pide algo a Timoteo muy interesante. Timoteo estaba encaminado a ser pastor, era pastor allá. Y Pablo en medio de todo eso le dice que, obvio, su labor principal es ser pastor, pero le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vaya y hágalo, hermano. O sea, hágalo. O sea, nadie está exento, ni siquiera un pastor que diga, es que soy pastor, yo no soy evangelista. No. Haga la obra de evangelista. Le toca hacerlo a todos. Está dentro de los parámetros y dentro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por eso Pablo le pedía a Timoteo, sin que fuera la función de Timoteo. Timoteo era un pastor. Le dice, no, señor, así seas pastor, haz obra de evangelista. ¿Qué significa? Eso va para todo el mundo. Tremendo, ¿no? Pero hay un texto más. Y todos son versículos hablando del evangelismo, de que es una obligación del creyente hacerlo. Aquí está el otro texto. El último es Primera de Pedro 3:15. ¿Qué dice? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí en este texto el Señor nos dice pues que nos apartemos para Él
Está hablándole a todos y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Dice, trabajen para presentar defensa. O sea, ¿y cómo vamos a presentar defensa? Estudiando. ¿Y cómo es esa defensa? Muchas veces es, no, el Señor es el que salva, y salva de esta y de esta forma y de esta manera. El evangelismo. Dice que tengamos la mejor actitud, que lo hagamos con mansedumbre, con reverencia. Ante todo aquel, no hay excepción de personas. Ante todo el que demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Usted por qué cree en eso? ¿Usted por qué tal cosa? Y ¡pum! Evangelícelo. Dice, pero ¿sabe qué dice? Estar siempre, habla de algo que toca hacer todo el tiempo, estar preparados, constantes en eso. Y me pregunto si nosotros estamos claros en esas cosas. Si nosotros de verdad estamos haciendo eso. Estamos siempre preparados, siempre listos para afrontar esas cosas. Entonces, como podemos ver en la Biblia, hay que testificar y hay exhortación para testificar. No hay excusa para no hacerlo. Y como creyentes, esa es nuestra obligación. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de las personas que hoy nos están viendo o escuchando, que usted piensa, es que yo no puedo... A ver. Señor, usted está llamado a testificar. Dice, señor, señorita, grande, pequeño. Está llamado a testificar. ¿Es creyente? Está llamado a testificar. Sí, ¿cómo hago? Por eso mismo estamos acá aprendiendo qué tenemos que hacer. Pero lo primero que debe quedar claro es que tengo que hacerlo. Dios me llama a hacerlo. Dios me está llamando a hacerlo. ¿Ok? Eso es algo que debe quedar súper claro para nosotros. Ahora, hay algo grave. La evangelización es un privilegio. O sea, es algo como la Biblia lo muestra como un privilegio, pero es un privilegio que tiene unas consecuencias muy interesantes, muy buenas, pero también muy malas. Es algo complejo. Miren ese texto de Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Uf, qué pesado, ¿no? A cualquiera que me confiese, que diga Jesús es el Señor, o sea, que testifique, o sea, que evangelice. Se cuente con Dios, dice, cuente conmigo. Yo, cuando llegue el momento, delante del Padre, ahí voy a estar. Siendo claro, no. Sí, yo le confesaré, dice, este es mío. Él habló, él dijo, él era. Es una característica de un creyente. Pero cualquiera que me niegue, el Señor le va a decir, sabe que yo, la verdad, esta belleza no la conozco. No, realmente no, me parece que no sé quién es. Tengo ni idea, o sea que, uy. Entonces es una responsabilidad muy grande, trae consecuencias muy fuertes. Y el Señor lo coloca en esos términos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Usted se imagina eso? Y está hablando obviamente el que confiesa delante de los hombres, de personas que constantemente están diciendo, sí sabe que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Por esto. Que dan testimonio de él, que lo reconocen. Le dice, sí, soy un cristiano porque el Señor hizo esto, mire, el Señor hizo esto, te quiere salvar, y hable, confiese. Pero también dice que a cualquiera que me niegue, yo también le negaré. Porque está hablando de que, ojo, aquí lo grave del asunto es que está diciendo que una persona que no quiere hablarle a nadie de Cristo, y eso dice, y que lo niega, que pudiendo hablar no lo hace, que se cierra, tal vez no es un creyente. Y cuando llegue al cielo, es que yo fui a la iglesia 20 años, ¿qué dice? ¿Usted habló de mí? Que yo soy los cristianos de la secreta. Por eso no estoy incluido en el test, ¿sí? No sirve. Es una seria advertencia. Por eso hay que evangelizar. ¿Está claro eso, señores? Muy duro, ¿no? Bastante pesado la advertencia que está contemplada acá. Resumiendo todo eso, y haciendo un puntico más en esto.
¿Quién debe evangelizar? Entonces, en primer lugar, a la iglesia, en conjunto, más que al creyente. La iglesia, en la Biblia, la iglesia, las iglesias, todas las iglesias, entera evangelizan. Más que creyentes. Usted evangelice, no, la iglesia, o sea, todo. Y la iglesia lo hace, como dice ahí, a través de dos niveles. El primero es hombres específicos que llama el Señor, dotados específicamente para esa labor. Ahora, aquí viene un punto súper importante. Y el otro, digamos, hablar de eso, mediante el testimonio fiel de todos los creyentes en su trato diario con los de afuera. Entonces, ¿quién está llamado a evangelizar? ¿Una sola persona? No, toda la iglesia. De dos maneras. Primero, con nombres específicos que los vamos a llamar los evangelistas. Pero los otros que no llamamos evangelistas también tienen que hacerlo con un testimonio fiel en su trato con los de afuera. Y ese trato con los de afuera es, oye, ¿quieres conocer a Cristo? Mire que el Señor tal cosa, mire que el Señor, los dos lo hacen. ¿Está claro el asunto, señores? Te dice, wow, así de pesado es el asunto. Sí, así de pesado es. Literalmente así es como el Señor lo coloca, así es como el Señor lo pone, lo muestra como algo que es básico de hacer. Ahora, decimos que lo hace de dos maneras. Vamos a Romanos 15:20. Por favor, abran sus Biblias en Romanos 15. Es el que tienen que buscar ustedes, Romanos 15:20. Romanos 15:20. ¿Ya están ahí? Muy bien. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, dice Pablo en Romanos 15:20. Uy. Pues Pablo decía, yo vine, testifiqué, y está hablando de la labor, y obviamente Pablo era un misionero que tenía el don de evangelismo, y era algo que él hacía de manera constante. Y en la Biblia vamos a encontrar textos donde específicamente se habla de esta clase de cosas. Por ejemplo, en Efesios 4:11. Efesios 4:11 también encontramos, dice que, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Entonces Dios hace la obra. Ahora estoy sí con la diferencia entonces entre un evangelista y uno que no tiene, que tiene el don de evangelismo y uno que no tiene el don de evangelismo. La capacidad. Todos tenemos la capacidad de evangelizar. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todos tenemos el poder del Espíritu Santo porque ya llegó el Espíritu Santo, ya tenemos el poder. ¿Para qué? Dice, y me seréis testigos. Todos, testigos, todos. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos ya la capacidad de ser testigos. Pero, en su infinita sabiduría, Dios dice, yo escojo a unas personas y les pongo más capacidad de la que las otras tienen, para que ejerzan específicamente de una manera excepcional la labor de la evangelización. Uno de ellos fue Pablo. Pablo, un tipo que predicaba la menor provocación y la persona tenía súper clara, hay que hablar, hay que hablar. Y él entendía eso. Los apóstoles estaban llamados todos específicamente a eso, a ser evangelistas también. Y eso es algo fantástico, a ser evangelistas. Entonces recuerden, la labor de la evangelización es para toda la iglesia en conjunto. Pero los que tienen el don, el don específico, los vamos a llamar evangelistas. Y al resto, nosotros no somos también evangelistas, pero a otro nivel. El que es evangelista por don, esa persona habla y tiene la capacidad, Dios le dio una capacidad mayor para llevar a cabo ese ministerio. A los que no lo tienen, el Señor les dio la capacidad de testificar. También la tienen, pero no al nivel que lo tiene el otro. ¿Ok? Ahora, por eso no hay excusa diciendo, pues que lo hagan los evangelistas porque yo no soy llamado. No, 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 no. No. Sea que sea la persona tenga otro ministerio, la Biblia dice, hágalo. Como le dijo el Señor a Timoteo, como lo vimos ahí en las diapositivas, el Señor le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Yo sé que usted es un pastor, pero haga favor y hace la obra de evangelista.
también le toca a usted. Y yo le digo, puede que usted sea un siervo en la iglesia, pero a usted le toca ser la obra evangelista. Es que yo soy un maestro, yo no soy evangelista. Puede que sea un maestro, pero a usted le toca ser evangelista. Es que yo estoy en la aromática, pues que es en la aromática, pero a usted le toca ser evangelista. ¿Esto está claro, señores? Si una persona no aprovecha las constantes oportunidades que el Señor les da para hablar a otros del Evangelio, algo anda mal con nuestra vida cristiana. Repito, si una persona no aprovecha las constantes oportunidades que el Señor le da para hablar a otros del Evangelio, algo anda mal con nuestra vida cristiana. Y eso es algo que creo que muchos, eso es una debilidad de muchos creyentes. No abren la boca para hablar del Señor. Pelean, brincan, saltan, patalean, hacen oír su voz para otras cosas, pero para hablar del Señor, no, nada que ver. Ya vimos claramente, estamos llamados a hacerlo. Cantidad de exhortaciones. La Biblia está llena de exhortaciones. Es el plan de Dios. ¿Qué más necesita usted para tomar la decisión? Oiga. Y yo entiendo que algunos dicen, no, es que, pastor. Entonces, en estos minutos que me quedan, voy a decirles algo que le hablaremos más en detalle la otra semana. La razón por la cual muchos cristianos no evangelizan, que es la queja más grande que tenemos. Normalmente en las iglesias, los que evangelizan no representan ni siquiera el 10% de la iglesia, en muchas iglesias. A veces en algunas iglesias el porcentaje es el 2, el 3% de los que son la iglesia evangelizan. ¿Cuántos tienen que ser según lo que acabamos de ver? El 99.9%, como los antibacteriales, el 99.9%. O sea, el 100%. Pero no. Hay muchas personas hoy que no han entendido, no logran ver, no logran captar, tienen su propia idea, es que yo llevo a Dios a mi manera, pues usted puede ver como quiera. Pero el punto es que tiene que ceñirse a la Biblia, y la Biblia dice, esta es una labor. Las labores que son fuertes y que son ministerios obligatorios de todo el mundo en la Biblia, la adoración y el testificar. Uy. ¿Por qué pasa eso? Porque en su mente, en su manera de ver la Biblia, eso lo desecharon hace rato. No, pues eso no es tan importante. No, pero acabamos de ver cuál importante es para Dios, así que toca cambiar lo que está aquí. Y a veces ven el evangelismo como, bueno, eso es como un pasatiempo. Sí, pues si de pronto se da la oportunidad y Dios me lo trae acá y la persona está como lista y yo le veo como ganas como que sí, que la persona me pregunte, de pronto le digo, si yo pues ese día estoy como de ánimo. Porque si yo estoy bajito de nota, la verdad, para que uno todo hipócrita hablar, así se dicen algunas bellezas. No, señores. Precisamente cuando menos ganas tenga, seguro más personas aparecerán. Cuando más difíciles momentos estemos, seguro más personas aparecerán. Pero lo que está pasando es que tenemos una cantidad de personas que desgraciadamente no respiran el evangelio, no lo tratan como el tesoro que es, como algo que tiene que ser proclamado, como el depósito, el buen depósito, como dice la Biblia en Timoteo, que son las cosas que nos da Dios. No lo hacen y por lo tanto no hacen obra de evangelista. No la hacen. Ahora, y como no se meten con el evangelio, lo dan muy esporádicamente, no pueden ver trabajar a Dios, porque el evangelio tiene como propósito que nosotros veamos trabajar a Dios. Que usted vea a Dios cómo mueve, porque no es usted el que gana las almas. Ninguno de nosotros lo hace. Es ver cómo todo lo que dice la Biblia se cumple. El evangelio es poder de Dios, la salvación, y usted va hablando y usted ve cómo la persona se va doblando hasta que es el poder de Dios para salvación. Y cómo Dios lo transforma. Recuerde que el evangelio no es solo decirle sálvese, es toda la vida después de eso, es todo lo que implica la salvación, las promesas, todas las cosas que están alrededor de eso. Y grave, pero si usted no respira evangelio, wow, pues la verdad,
A usted no le va a interesar hablar de nadie. O sea, y ¿sabe qué? Eso es algo grave porque demuestra una falta de amor por los demás. Demuestra un egoísmo de parte de nosotros. Pues los demás, o sea, esa indiferencia es fea. Es ver cómo las personas se van al infierno y como que no nos importa. Bueno, pues la verdad, yo he escuchado que el que se debe de salvarse se salva, así que para qué me mato. No, pues muy lindo usted con su posición. El Señor manda a evangelizar. Y la Biblia dice que la gente cómo va a creer si no hay quienes prediquen, si no hay quien les lleve la palabra. Así que hay que hacerlo. Yo le pregunto, ¿usted respira evangelio? ¿Entiende la importancia de hacerlo? Si no lo está haciendo, se está perdiendo de las bendiciones gigantes de Dios en el sentido de ver la experiencia de cómo Dios trabaja y camina con una persona. Y fuera de eso estamos haciendo algo mal y es que no hemos entendido que uno de los propósitos eternos de Dios es que reconciliemos a los hombres a través de llevar la palabra, de rogar por medio de nosotros. Y si el evangelio no es una motivación o la principal motivación de su vida, no evangelizan. ¿Sabe cuándo se quitan los miedos y los temores y y todas esas cosas que cogen a las personas y no las dejan avanzar en esto? Cuando Jesucristo esté en una relación alta con ustedes. Cuando sea una realidad en su vida, no, el Señor es vivo, es real. Yo tengo que hablar. Ahí le va a salir naturalito. Ahí ustedes se van a sentir motivados, estimulados a hacerlo. Y el Evangelio va a ser un arma poderosa en sus manos. Entonces, ¿por qué los cristianos no evangelizan? Debemos decir con tristeza, porque hay una mediocridad en el compromiso con el Señor. Simple y llanamente no. Como muchas cosas, me temo que a veces muchas cosas. Eso no es tan importante, eso no es tan valioso, eso no. Eso es cualquier cosa, eso no. Y es triste porque todos deberíamos hacer eso. ¿Y sabe qué ejemplo damos a los niños también cuando no lo hacemos nosotros? A veces los niños inviten a sus amiguitos y ellos ni lo hacen porque tampoco lo ven en ustedes o en nosotros. Entonces, ¿a qué jugamos? Eso hay que quitarlo. La primera razón, entonces, por esa mediocridad de nuestro compromiso con el Señor. Y obviamente con el Evangelio no hay compromiso con eso. La segunda razón, ¿ok? Es porque ignoramos la responsabilidad. Acabamos de ver una cantidad de versículos que dicen que Dios nos hace responsables. Cuando yo no comparto el Evangelio, es un egoísmo imperdonable. Es una violación directa a un mandato de Jesús. Y ya se dice, o sea, grave. De frente estoy diciendo a Jesús, no quiero hacerlo. Muestra una indiferencia ante el mundo caído. Una falta de amor por él. Una negación de lo que nosotros somos en Cristo. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que somos. Pero cuando no hablamos, no hay luz. Somos la oscuridad. Somos el silencio, es la oscuridad. La Biblia tiene tantas formas metafóricas de decirnos a nosotros eso. ¿Se acuerdan de esos versículos de Mateo 5:13 cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, son los que tenemos que, con la palabra del Evangelio, sazonar al mundo para que cambie. Es la sal. Y ahí mismo en ese texto dice, y nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Usted no puede ocultar la luz que tiene usted en su corazón. Dice que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en su casa. Y después dice lo más interesante, así alumbre vuestra luz, o sea, el Evangelio, la vida en Cristo, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Más claro no está, muchachos. Que muchos no lo hacen, ni siquiera lo piensan, ni siquiera lo consienten en su mente. Y está mal. Pero la otra cosa está en Efesios 5:8. En ese llamado también. En Efesios 5:8 el Señor dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, oscuridad. Mas ahora, ¿qué dice? Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ush. En 5:8, imagínense esto. El Señor dice, sí, en otro tiempo nosotros éramos la oscuridad, no había nada que hacer, no brillaba nada de nosotros. Mas ahora somos la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero si nosotros no lo hacemos, si no usamos esa influencia que tenemos, que Dios nos ha dado a través de la palabra, grave. Por eso, señores, hoy toca tomar una decisión. Hay muchas más causas que veremos la próxima semana y por qué la gente no evangeliza. Obviamente todas son excusas y ninguna es buena delante de Dios. Pero es claro lo que hemos visto hoy. Supremamente claro. Señores, la iglesia está llamada a evangelizar. Todos. A ser testigos. Querámoslo o no, ya lo somos. Por entregar nuestra vida al Señor. Ya lo somos. Recuerde por qué tenemos que hacerlo. Porque es el plan de Dios. Fue el plan de Dios en el Antiguo. Fue el plan de Dios en el Nuevo Testamento. Recordemos también que la Biblia dijo que eso es nuestro ministerio. Dice que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Nos toca hacerlo. Por lo tanto, ninguno acá tiene excusa para no llevarlo a cabo. Que es un ministerio donde tenemos que ser activos. Orando, cuando no llegue, no haya nadie alrededor, orando por los que están hablando para que funcione. Y orando también para que el Señor nos prepare los corazones. Porque el Señor manda que todo el tiempo que hagamos obra de evangelista, como creyentes que somos. Y que estemos preparados en todo tiempo para presentar defensa de Él. O sea que el Evangelio es algo activo. Y es algo que tiene que demostrarse como la adoración, el ser testigos al Señor. Así quiere Él que nosotros lo hagamos. Pero recuerden, primero lo hace la iglesia en general, todos lo hacemos, pero dentro de la iglesia hay dos grupos, los que Dios les da un don especial para que lo hagan a un nivel más alto, y nosotros que lo hacemos a través de nuestro testimonio diario y constante con la vida, con circunstancias, todo el tiempo dispuestos a hacerlo. Que es una responsabilidad que trae consecuencias, no lo olviden, grandes, gigantes. Es negar al Señor. Y por tanto que Él nos niegue un día allá arriba, que sería terrible, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser serios en eso. Y que cuando no lo hacemos, cuando no respiramos el Evangelio, somos mediocres delante de Dios. Y estamos desconociendo un mandato, una responsabilidad, algo que nos toca. Ahora lo hagamos con amor, pero sabe que hay que hacerlo. Porque el Señor dice, háganlo, es un mandato. Hay que hacerlo. Por eso, señores, en esta noche les animo a que utilicemos esas oportunidades diarias. Sea que usted tenga el don de evangelismo o no lo tenga. Para que hable a otros. Para que esté diciendo, ven, invitando personas al Señor. Mira que el Señor de esto, el Señor lo otro, mira que el Señor. Esa es la responsabilidad que como creyentes tenemos. Que el Señor nos ayude, hermanos, que podamos hacerlo para el Señor. Recuerden que esta no lo hacemos para nosotros. Y estamos hablando de esto porque es vital que nosotros entendamos. Estamos en un mundo caído, perdido y empeorando, con un montón de cosas pasando. Y en cualquier momento se aparece el Señor. Pero mientras tanto, esto es un ministerio de nosotros. Así que a trabajar, hermanos, y que el Señor nos ayude para poderlo hacer. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por lo que hemos podido escuchar.
Te agradecemos porque has sido tú, Señor, que nos permite expresar estas verdades. Ruego, Señor, que nuestros corazones puedan testificar a otros, tener olor fragante por tu palabra, por tus cosas, por el evangelismo. Respirar, Señor, evangelio, para que otros, Señor, puedan disfrutar de eso que tú ofreces y que nadie más puede ofrecer, que es una vida al lado tuyo, Señor. Una limpieza total como la que tú ofreces. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser negligentes con esta labor y a poder contar, Señor, tus verdades que tú nos has enseñado y hemos vivido, y gracias a que alguien nos la contó, estamos aquí, Señor. Por eso hoy dejo en tus manos, Señor, nuestras vidas y pido que nos des mucha sabiduría de nuevo y que dejemos, Señor, como lo veíamos hoy, toda excusa, mediocridad, que seamos responsables con eso que es tan valioso y tan importante para ti. Por eso a ti la gloria, Señor, la honra y la alabanza damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.